Listo. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Por favor. Sí, ingeniera. Listo. Voy a poner la pantalla grande, pero si hubiera algún inconveniente, porque a veces como que se traba y no avanza, por favor me confirman, ¿vale? Me interrumpen y me confirman para devolverme. Muchas gracias. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia, por su puntualidad. Vamos a dar inicio con la web conferencia número 1 del curso Procesos Lácteos y nos vamos a centrar especialmente en los contenidos de la unidad 1, caracterización de la leche y otra información pertinente con relación a la estructura y el desempeño del curso. La agenda que hemos preparado para el día de hoy está en primer lugar la presentación del director y del tutor apoyo que tenemos en este periodo académico, algunos aspectos generales del curso, el componente práctico, el tema de componente práctico, los contenidos de la unidad 1 y las preguntas y varios. Bueno, creo que listo. Entonces empezamos con el primer punto de la agenda. ¿Me pueden confirmar si están mirando la presentación? Sí, tutora, sí se está. Listo, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad presentar a dos actores. Mi nombre, primero me presento, quien les habla, Clemencia Álava Viteri. Soy la directora y tutora acompañante de algunos grupos en este periodo académico. Yo soy ingeniera de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, especialista en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la UNAD, magíster en inocuidad de los alimentos de la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica y en este momento soy directora y tutora del curso Procesos Lácteos y del diplomado de profundización como opción de grado. Estoy vinculada desde Pasto, estoy en el CECAP Pasto y he tenido experiencia como jefe de planta en el sector lácteo, harinas y panificación especialmente. Tenemos el horario de atención sincrónica a través de Skype. Estoy los martes y jueves de 5 a 7 o si tienen a bien algún espacio, concertar un espacio en particular, pues estamos dispuestos a atender a sus inquietudes. La cuenta mía para la atención a estudiantes es Socorro, está identificada como Socorro Álava y es, no la coloqué, es Clemencia Rayal Piso UNAD y estoy identificada como Socorro Álava, ahí me equivoqué, perdón, tal como lo dejé escrito en el curso. Mi correo institucional es clemencia.alava@unad.edu.co. Primer nombre, primer apellido, @unad.edu.co. Y pues también tenemos un canal de comunicación asincrónico que corresponde a la mensajería interna del curso, que estamos ingresando todos los días y respondemos a sus inquietudes, como también en el foro general del curso también tienen un espacio para dejar sus inquietudes o consideraciones. En esta oportunidad nos acompaña la ingeniera Olga Lucila Ruiz Abogal. Ella es tutora acompañante de la mayoría de los grupos colaborativos del curso en este periodo académico. La ingeniera es ingeniera de alimentos también de la Universidad de La Salle de Bogotá. Tiene una especialización en administración financiera de la Universidad Libre. Además es directora y tutora de los cursos Toxicología Alimentaria e Inocuidad Alimentaria y ha tenido experiencia como ingeniero de alimentos en su desempeño en empresas agroindustriales y especialmente en el sector arrocero. Está vinculada desde el CECAP de Acacías. Ella también tiene su horario de atención sincrónica a través de Skype, de lunes a viernes todos los días de 4 a 5 y el sábado de 9 a 10. La cuenta de la ingeniera Olga Lucila es Ruiz Abogal O9 y también tiene su correo institucional olga.ruiz@unad.edu.co.
igual, un espacio de atención asincrónica es la mensajería interna del curso, los foros colaborativos y el foro general del curso. Ingeniero Olga Lucía, por favor, para que se presente y los estudiantes tengan un poco más de contacto con usted, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera. Bueno, sí, me presento. Mi nombre es Olga Lucila Ruiz Abogal, soy ingeniera de alimentos y este periodo específicamente voy a apoyar al curso de procesos lácteos a la ingeniera Clemencia Ábala. Entonces, pues yo ya me presenté en el curso, ya vimos un grupo en Skype. La mayoría pues han estado juiciosos inscribiéndose. Como dijo la ingeniera Clemencia, pues el grupo en Skype me pueden buscar por Olga Lucila Ruiz Abogal y cuando llegan ahí dice grupo Skype Proceso Lácteos. Entonces ahí cualquier cosa yo abrí ese espacio para cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con respecto al curso, con algún tema, pues por ahí los puedo asesorar pues en tiempo real, ¿sí? ¿No? De pronto por el foro me escriben y yo no abro los foros todos los días, pero en el Skype sí estoy todos los días en el horario que dijo la ingeniera Clemencia. Entonces, para no darle la bienvenida, cualquier cosa, pues aquí estaremos muy atentos con la ingeniera Clemencia. Y nada, pues yo estaré muy atenta a todas sus dudas e inquietudes. Bueno, muchas gracias, ingeniera Clemencia. Listo, muchísimas gracias, ingeniera Olga Lucila. Bueno, continuando con el punto de la agenda, yo me confundí en las diapositivas, entonces vamos a seguir con algunos aspectos generales del curso, ¿cierto? Entonces, quería indicarles, ¿sí? El curso es Procesos Lácteos 211613, ¿sí? Ese es el código del curso. Es un tipo de curso, es metodológico, es un curso de 3 créditos, es un curso obligatorio. Ustedes lo ven que en la malla del plan de estudios antiguo, los que están terminando, resolución 9429, es un curso obligatorio, y en el plan de ingeniería de alimentos, resolución 0575, también es un curso obligatorio. La estructura de ese curso, si se dieron cuenta al revisar el sílabus y al revisar los contenidos bibliográficos, tiene 3 unidades académicas. La unidad 1, caracterización de la leche, que es la que está en desarrollo; la unidad 2, operaciones unitarias en la industria de lácteos; y la unidad 3, procesos de transformación de la leche. Esta estructura indica que en un primer momento nos dedicamos a estudiar la leche, su composición, sus características, como la estructura físico-química, microbiológica, higiénica, composicional. Una vez teniendo muy bien fundamentado el tema de la leche como materia prima principal, entramos en la unidad 2 a revisar cuáles son esos elementos claves y, por decirlo de alguna manera, arandelas que nosotros necesitamos para adiestrarnos a la unidad 3, que ya es meternos en los procesos de transformación de cada una de las líneas de producción que se pueden encontrar en el sector lácteo. Entonces, la unidad 1 y 2 es como una fundamentación, conceptualización y tener claro cuáles son las herramientas que debemos tener a la mano cuando estamos ya trabajando sobre la marcha en una línea de producción de alimentos, en este caso, que tengan que ver con la leche como materia prima. Este curso tiene componente práctico. El curso en principio y en condiciones normales, como quedó registrado en el ministerio, es un componente práctico presencial. Sin embargo, desde que iniciamos con la pandemia, que ya llevamos 3 periodos académicos con no, de pronto ya vamos, este es el 4, ¿cierto? Sí, porque la pandemia empezó en marzo. Entonces, este curso, al igual que varios otros del programa de Ingeniería de Alimentos, que han pasado pues por este tema de pandemia, el componente práctico se está llevando a cabo virtual en un aula paralela. Es un aula independiente y complementaria al aula en la cual se desarrolla el curso virtual. Sobre este tema,
pues todavía no nos han habilitado el aula, pero en un momento dado, cuando ya nos habiliten el aula y el cronograma, compartiremos la guía de actividades que se ha diseñado, que es diferente a la presencial que está en el curso, que está ingresada en este momento en el curso, y vamos a trabajar orientaciones muy puntuales para el componente práctico virtual. Hay una posible, la universidad está en discusión si abren alguna alternancia con este componente práctico presencial, pero no sería en todos los centros del país, sino solamente donde la universidad tuviera plantas y equipos propios, porque hay muchos limitantes para hacer contrataciones con instituciones externas, que son una de las herramientas que tiene la universidad para desarrollar este componente presencial. En ese orden de ideas se desarrollarían prácticas en Medellín, en Bogotá y en Popayán, que es en donde nosotros tenemos sede con planta piloto para la universidad. En principio, todo esto que les estoy contando es una propuesta que está en estudio y no hay nada oficial, pero me pareció pertinente que ustedes la conocieran. Este componente práctico presencial no sería obligatorio, es la persona que quisiera ir, pudiera ir. Si se da esta alternativa, pues se programarán prácticas en Popayán, en Bogotá y en Medellín. Entonces los estudiantes tendrían que desplazarse al centro o donde tuviera la planta piloto. Como lo digo, no está todavía el comunicado, es una propuesta que está en estudio, pero que la aprovecho para socializarla. En tanto no salga nada oficial, el componente práctico para este periodo académico va a ser virtual. Seguramente algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar componentes prácticos virtuales en otros cursos que hayan matriculado desde que iniciamos la pandemia. No sé si se acuerdan que los componentes prácticos del 16.1 del 2020 se hicieron como en julio. En el 2022 se normalizó y el periodo pasado pues también ya hubo normalidad, pero componentes prácticos virtuales. Es muy importante tener en cuenta la agenda semaforizada que tiene el curso, ¿cierto? Todos los cursos de la UNA tienen una agenda, allí están las fechas límites de entrega para las diferentes actividades, indica si son individuales, colaborativas, si son cuestionarios, si son actividades, productos entregables. En este curso particular, la estrategia que se maneja para las actividades colaborativas es un estudio de caso. ¿Sí? Es un estudio de caso que se desarrollará para la fase 3 y la fase 4, que tiene que ver con la unidad 2, la unidad 3 y con la evaluación final. La unidad 1 se ha planteado un cuestionario, que es el que está ahorita en desarrollo, y tiene una fecha de 15 días, ¿cierto? Es decir, que al 26 de septiembre empezamos con la actividad colaborativa. Las fases del curso, si ustedes lo revisan en el sílabus y en las guías, arrancamos con la fase 1 de fundamentación, que fue la actividad inicial, la fase 2, caracterización de materia prima, la fase 3, selección de operaciones unitarias en procesos lácteos, se relaciona con las unidades, la fase 4, interpretación de situaciones relacionadas con procesos lácteos, la fase 5, desarrollo del componente práctico, y la fase 6, el desarrollo de la evaluación final. Ingeniera, perdón, la interrumpo. Es que no veo que estén pasando las diapositivas, sigue la primera. Ah, sí, ves, sí, es que a veces no sé por qué hay que dejar de presentar y volver a presentar. Por eso, gracias por la claridad, porque sí, yo no sé, con esto a veces y si ustedes no me indican, yo sigo hablando. Bueno, entonces esta presentación la miraron, que estaba en la presentación de la ingeniera Olga Lucila y de mi persona. Si no la miraron, esto fue lo que nosotros le compartimos ahorita.
¿Sí están mirando la presentación? Sí, ahí se ve la de docentes acompañantes del curso. Y la de componente práctico, ¿no? No, señora. ¿Qué es esto tan horrible? Esperen un momento. Listo. Allí están mirando la otra diapositiva. Sí, eso ya se ve. La de Listo. proceso lácteos. Sí, entonces esto era lo que yo les estaba mencionando, el tipo de curso, en la primera figura, tipo de curso metodológico 3 créditos, la estructura a mano izquierda, las 3 unidades académicas, les hablé del componente práctico, ¿cierto? Del cronograma, la agenda semaforizada, las actividades, el primero a mano derecha, la estrategia de estudio de caso, que hay actividades individuales, hay colaborativas y las fases del curso. Eso era lo que les estaba mencionando. Revisemos ahora un poco más con relación al componente práctico. ¿Se ve la diapositiva del componente práctico? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces aquí en el componente práctico les decía que el componente práctico presencial es corresponde al diseño original del curso. Les estaba diciendo que hay posibilidades de hacer unas prácticas presenciales que no son obligatorias, sino que quedan a decisión del estudiante, y que el componente práctico virtual se trabajaba en un aula paralela del campus virtual, que es completamente independiente al curso virtual en el que estamos trabajando ahorita todas las actividades individuales y colaborativas. Entonces, ese curso, esa aula paralela es bastante sencilla, solamente tiene 3 enlaces, uno para el trabajo colaborativo, donde está la guía de actividades, tiene un espacio, un foro en donde ustedes pueden enviar aportes, pero no tienen para realimentar, y la entrega del informe. En su momento ya lo veremos con detenimiento cómo es la estructura del curso, pero quería mostrárselas. Aquí en esta aula paralela se desarrolla el componente práctico virtual para este curso. Ahora sí, adentrándonos en los contenidos de la unidad 1, características de la leche. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes? ¿Ninguna? Bueno. Listo. Tutora, Entonces, una pregunta. Sí, adelante. Aún los laboratorios todavía no han sido confirmados si van a ser presenciales o virtuales. Lo que les estaba comentando, ¿no? En este momento hay una propuesta para trabajar en alternancia, un componente práctico presencial, pero no está confirmada. En caso de que se diera, no se va a dar en todo el país, solamente se va a dar en Medellín, Bogotá y Popayán, que es en donde nosotros tenemos equipos propios de la universidad. Y la asistencia no es obligatoria, o sea, el que quiere puede participar, el que no tiene inconvenientes, le queda difícil, no puede hacerlo, pues hace su componente práctico virtual, pero es una propuesta hasta el momento, hasta el día de hoy, el componente práctico para este curso es componente práctico virtual, ¿sí? Ah, vale, tutora. Listo. Bueno, para la unidad 1, características de la leche, como yo les dije en un comienzo, el resultado de aprendizaje de este curso básicamente para esta unidad es conocer la leche, conocer las características de la leche como materia prima, conocer cuáles son sus características fisicoquímicas, microbiológicas, composicionales y cómo puede ser utilizada en los procesos lácteos. Y lo más importante, cuál es la incidencia en los procesos lácteos de las características que tenga la leche,
cómo me incide a mí que una leche esté mal o bien en ciertas características, ya sean físico-químicas, microbiológicas, composicionales, higiénicas. Ese es como el resultado de aprendizaje cuando estudiamos la unidad 1. Algunos datos interesantes de la producción de leche en Colombia que le dan como la importancia a este curso, o que el programa de Ingeniería de Alimentos tenga este curso, lo haya planteado como curso obligatorio, es porque digamos que en Colombia todos sabemos que la leche ocupa un renglón en la economía, en el sector agroindustrial bien importante. Fíjense que he tomado algunos datos de un informe de la cadena láctea del 2017, análisis situacional de la cadena láctea en Colombia. Nosotros ocupamos en el mundo, es el puesto 24 en la producción de leche. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, México lo ocupa el 15º lugar, Australia el 19, Argentina el 20. O sea que fíjese que en América Latina a nosotros solamente nos sobrepasa Argentina con el puesto número 20. ¿Sí? Hay otro dato importante, y es que nosotros tenemos unos menores costos de producción de litro de leche que los tiene Estados Unidos, lo que se podría convertir en una ventaja a nivel de ser competitivos en mercados externos. ¿Cuál es la desventaja en cuanto a costos? Nosotros tenemos una desventaja, y es en el costo de los insumos, y eso es perfectamente comprensible porque todos los insumos en su mayoría son importados, y pues eso estamos pagando en dólares, y por eso los costos de estos insumos se suben. Ya a nivel Colombia, nosotros tenemos identificadas 4 regiones que ustedes las están viendo en este mapa de Colombia, 4 regiones, y en total de estas 4 regiones producimos aproximadamente 7.094 millones de litros anualmente, de los cuales el 48% se van para la producción formal, o sea, para todas las productos, el sector productivo. El 43% aún se comercializa como leche líquida, en muchos casos leche cruda o pequeña y mediana empresa que no está totalmente registrada. En la finca se produce un 7% que se queda en la finca, y nosotros le aportamos al Producto Interno Bruto de la industria manufacturera el 3.48%, que son datos importantes. En 1.104 de los 1.122 municipios colombianos se reporta producción de leche. Sí, o sea que eso es un dato del 87%, que es un valor bastante significativo en cuanto a la producción de leche. Y en Colombia la producción de derivados lácteos se concentra en leche pasteurizada para consumo y en la industria de quesos. Son los que dominan la producción el destino de la leche en planta, digámoslo así. Entonces estos datos nos dan como una connotación y nos soportan la importancia de tener un curso como estos en el programa de Ingeniería de Alimentos. Ya adentrándonos en la unidad 1, vamos a mirar, hemos dividido esta presentación en características de la leche físico-químicas, características higiénicas y microbiológicas, y características composicionales. En primer lugar, vamos a mirar las características físico-químicas de la leche. Las características en general de la leche varían muchísimo dependiendo de la raza, dependiendo incluso en la misma raza, dependiendo del sitio en donde estén, el tipo de zona geográfica en la cual se ubiquen, depende también de factores climáticos, depende de factores como la alimentación, depende del tipo del ordeño, del momento del ordeño, si lo ordeñan por la mañana, lo ordeñan por la tarde, si está en un periodo de posparto o está anteparto, ¿sí? Entonces la composición de la leche varía significativamente, y hay muchos estudios. Si ustedes revisan los artículos científicos en bases de datos especializados, hay investigaciones bastante delimitadas. Por ejemplo, en la zona Caribe se han dedicado a mirar
qué tipo de de composición nutricional o fisicoquímica tiene la leche de verano y la leche de invierno, qué tipo de composición tiene el ganado Holstein frente al ganado Jersey, y así sucesivamente, porque en realidad lo que hace cada empresa es caracterizar la materia prima de acuerdo a sus proveedores. Y una de las labores como ingenieros de alimentos es que aprendamos a conocer nuestros proveedores y la calidad de nuestra leche. En cuanto al tema físico-químico, incide mucho el valor de la acidez, pH, viscosidad, densidad, materia grasa y sólidos no grasos. Recordemos que para el sector lácteo tenemos una regulación, el decreto 616 del 2006 del Ministerio de la Protección Social, que nos indica las características que debe tener la leche cruda. Y déjenme decirles que en este caso esta resolución es bastante benevolente y muchas empresas y grandes empresas aquí en Colombia y cooperativas como Colanta, Colcaribe, Collechera, Colácteos, Alpina, Alquería, todas las empresas han hecho un trabajo bastante fuerte de mejorar esta composición físico-química de la leche. Fíjense que en el decreto dice que la grasa mínima debe ser de 3 y el extracto seco debe ser de 11,3. El extracto seco es la suma de la grasa más los sólidos no grasos. ¿Y cuáles son esos sólidos no grasos? Las proteínas, los minerales y las vitaminas que pueda tener la leche. Entonces, les contaba que las empresas tienen unos parámetros de calidad. De hecho, en Colombia, lo vamos a ver más adelante, pagamos y bonificamos por calidad. Entonces, poniéndoles un ejemplo, en Colácteos la leche es de ganado Holstein, sus proveedores casi en su mayoría son de ganado Holstein y tienen promedios de materia grasa de 3,7, muy por encima de lo que indica la norma, pero es porque Colácteos ha hecho un trabajo muy fuerte con sus proveedores, de manera que ha mejorado valores de densidad, de materia grasa, sólidos no grasos, acompañamiento en calidad higiénica, bonifican por frío, o sea, el frío que pueda tener la leche al ser ordeñada, valores de acidez, pH. Entonces, fíjense que cada empresa fija sus parámetros y la recomendación que yo les hago si trabajan en el sector lácteo es que ustedes aprendan a conocer a sus proveedores e identifiquen cuál es la naturaleza, dónde queda el hato, si es mecánico, si es manual, si tienen carro propio, si la ruta es muy larga, si es muy corta, si se demoran 3 horas en llegar, porque todo eso incide para que los parámetros de calidad puedan variar. Y uno debe siempre hacer muestras en planta y luego hacer una muestra en el hato y comparar y mirar si de pronto en el camino algo está pasando o hay un problema en el hato o es el transportador o hay un problema en la planta al momento del recibo. Entonces, aspectos importantes para controlar: la acidez, que le indica la frescura de la leche, se expresa en porcentaje de ácido láctico. Sabemos entonces que la leche tiene el azúcar de la leche, que es la lactosa, y por acción de microorganismos indeseables se fermenta y se convierte en ácido láctico. En la medida en que estos microorganismos indeseables empiecen a fermentar la leche, se va a subir el parámetro de acidez. Fíjense que en parámetros de acidez dice entre 0,13 y 0,17 máximo. En realidad, una leche en planta que llegue con 0,17 casi siempre es rechazada, porque, como les cuento, cada empresa se ha esforzado por trabajar una calidad inmejorable en la calidad de sus proveedores. El pH, que es el potencial de hidrógenos cedidos o ganados, el pH de la leche es de 6,6. Entonces, pHs muy por debajo indican de pronto se articula con leches acidificadas, y pHs por encima de 6,6 puede ser leche con ganado mastítico, que la mastitis es una inflamación de las ubres por contaminación con Staphylococcus aureus, y esto le puede generar pues deterioro en la calidad de leche y se puede, digamos que 1.000 litros de leche de ganado mastítico, que yo los meta a un tanque de 15.000 litros, pues la verdad es mejoro muchísimo la calidad de todo el tanque de leche. La viscosidad influye muchísimo.
una leche que esté muy por encima del parámetro de viscosidad en centipoises también indica una contaminación microbiana alta. Entonces puede ser una leche que de pronto se demoraron mucho en llevarla del ordeño, se demoraron mucho en llevarla, no la enfriaron muy bien o la mezclaron con leches de mala calidad. Y pues la densidad, que básicamente me mide los sólidos totales que están disueltos en el litro de solución, teniendo en cuenta que la leche tiene un 88% de agua y un 12% de sólidos totales, pues de manera promedio. A mano derecha ustedes ven un aparatico, un material de laboratorio, es un butirómetro, y allí lo que está indicando es el valor, lo que está en amarillo, la franja amarillita, es la materia grasa, el valor de materia grasa. Ese es un análisis físico-químico que se hace cuando la leche llega a la planta. Entonces, básico, nosotros cuando llega la leche a la planta debemos tomar acidez, pH, viscosidad si se puede, densidad, materia grasa, sólidos no grasos. Los sólidos no grasos se calculan matemáticamente teniendo la materia grasa y el valor de la densidad. Hay otro parámetro que es el índice crioscópico, que me mide el punto de congelación de la leche, y si hay variación en ese punto crioscópico, puede ser que la leche esté adicionada o adulterada con agua. Lo mismo que si hay valores muy altos de densidad, por encima de 1030 gramos sobre centímetros cúbicos, yo puedo pensar que le han adicionado suero o que le han adicionado alguna fécula o algún sólido total que me pueda subir la densidad. Y si está muy por debajo de 1030, pues le han adicionado agua. La leche, cuando llega a la planta con 1030, incluso con 1030 ya uno de pronto puede tener indicios de que le han adicionado agua cuando sabemos que proviene de un ganado pues bien cuidado, consentido, con veterinario. Entonces por eso es que les digo que es bien importante conocer la naturaleza de cada proveedor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estudiantes, que pueda surgir con relación a esta primera parte? Profe, una pregunta, la prueba de alcohol, Sí, qué me iba a detectar? sí, la prueba del alcohol no la mencioné porque la tomamos como una prueba de calidad, pero ya hablo sobre ella, ¿vale? La prueba del alcohol es gracias por la pregunta. La prueba del alcohol, me adelanto, es una prueba que también se hace en plataforma y es una prueba que me indica la frescura de la leche. La prueba del alcohol se hace si la leche llegara en cantinas, a todas las cantinas de leche individualmente se hace la prueba del alcohol, es con alcohol de 96 y se mezclan partes iguales en el dosificador de Neurex, se mezclan partes iguales de alcohol y de leche, y si hay formación de grumos indica que la leche es guardada, o sea que tiene un recuento microbiano alto, o sea que higiénicamente es una leche sospechosa, seguramente me va a dar un tiempo de reducción del azul de metileno muy bajo, ahora lo vamos a mirar. Entonces, esas cantinas de leche que vienen, que están grumosas, esas cantinas de leche que están grumosas, las vamos tapando porque podemos afectar la calidad de todo el tanque que estemos nosotros haciendo la recepción. La acidez, por el contrario, sí la hacemos a una muestra homogénea de todas las cantinas de leche. Entonces me llegan 20 cantinas, yo hago 20 muestras de acidez de alcohol, y hago una sola toma de acidez en general. Si a mí me da un valor como muy raro de acidez, yo vuelvo y puedo verificar si se me pasó alguna cantina. Cuando la leche llega en carro cisterna, pues sí, es una y una, porque pues no hay de otra, ¿cierto? Pero en esos casos es en el hato en donde se hace la prueba del alcohol. Listo. El otro punto en cuanto a la composición de la leche según su raza, y tiene que ver mucho con la calidad nutricional, como yo les había mencionado, ¿cierto? Entonces, hay varios estudios que indican
que las razas más utilizadas son, digamos, del ganado vacuno, es Holstein, Jersey y Normando. Aquí en Colombia son los que más se utilizan y de hecho, pues la producción de leche se concentra en este tipo de ganado, ¿cierto? Ya hay algunos experimentos, no experimentos, ya hay muchos avances, especialmente en los Santanderes y en la zona de occidente de Medellín, de Antioquia, que están trabajando con leche de cabra, ¿cierto? En cuanto al ganado vacuno, el ganado Holstein es la raza, digamos, preferida. ¿Por qué? Porque tiene unos mayores volúmenes de litros de leche diarios, ¿sí? Es la de mayor volumen, pero se han encontrado que dan 25 litros de leche, que eso es muy bueno pues para este ganado, pero no es tan generosa en sólidos totales y por lo tanto en concentración de proteína y grasa, ¿sí? Es más bien, no digamos que pobre, pero si la comparamos con el Jersey y el Normando, pues en realidad los valores están muy por debajo. En cambio que el ganado Jersey y Normando se caracteriza porque tiene unos muy buenos sólidos totales, un muy buen porcentaje de proteína y grasa, pero tiene menor volumen. Entonces, siempre es significativo. Entonces, por ejemplo, usted tómele una muestra de materia grasa a ganado Holstein, le puede dar 3.5. Usted tome una muestra de materia grasa a Jersey y Normando y le puede dar valores de 4,5 a 5. Entonces uno diría, bueno, ¿y yo qué me gano con esto, cierto? Resulta que en planta la norma en Colombia para sacar leche, por ejemplo, leche para consumo, dice, usted saque la materia grasa, su leche estandarizada con 3.0%. Si a mí me está llegando una leche con 3.5, entonces yo lo que hago es descremar y ganarme ese 0.5% y con esa crema yo puedo hacer crema de leche para repostería o puedo trabajar mantequilla. Más sin embargo, yo estoy pagando por 1 litro de leche y me estoy ganando ese 0.5%. Entonces es como la rentabilidad del negocio es la calidad composicional de la materia prima. Por eso es tan importante manejar ese tema de control de calidad de la leche en el hato con asesoría de un zootecnista, el veterinario o pues con el ingeniero de alimentos. Si no tenemos sino ingeniero de alimentos, pues nos toca aprender un poco más sobre las buenas prácticas ganaderas. En cambio que si yo tengo una leche de ganado Jersey o Normando y tengo 5% y la norma me pide que 3, pues imagínense la cantidad de puntos porcentuales de crema que yo estoy ganando para mi empresa. De hecho, el gerente cuando mira las hojas de producción, y uno es el encargado de producción, él mira volumen de leche que ingresó al mes, porcentaje de materia grasa que tiene en promedio la leche y litros de crema obtenidos. Y si esos valores han bajado del estándar que se tiene, pues nos llaman al orden, al ingeniero de alimentos, al de plataforma o recepción de leche y al que esté haciendo los controles en el hato, porque ese es dinero que se está escurriendo, ¿sí? Entonces es muy importante, por eso es muy importante esta parte composicional de la leche. Además, porque dependiendo su composición, también se destina la leche a los diferentes procesos. Ya lo voy a mencionar más adelante. Al lado izquierdo hay una figurita que tiene cabra, búfalo y oveja. He sacado algunos ejemplos y dice que, por ejemplo, el extracto seco de la cabra y del búfalo son los mayores de todos. Tienen 19.2% y 17.8%, comparado con el de la vaca que tiene 12.5%. Siempre se nota la diferencia, ¿cierto? La materia grasa es mucho mayor en la oveja y en el búfalo, tiene 7.5%, en cambio en la vaca 3.5%, podemos llegar a 4.2%, ¿sí? Suponiendo que sea un ganado Holstein. La lactosa
tiene 4.7 vaca y búfalo, o sea que en la de vaca y en el contenido de lactosa es donde más o menos nos parecemos a la cabra, a búfalo y oveja. Digo nos porque en Colombia es muy común pues trabajar con leche de vaca, ¿cierto? Y el mayor contenido de proteína lo tiene la oveja y búfalo con 6.0 y 4.8% respectivamente, comparado con nosotros que tenemos en vaca, tenemos 3.5%. Entonces, fíjense que esos valores son los que le permiten a uno también jugar con la estandarización de los procesos. Ahora, cada uno de estos componentes interviene en una línea de producción. Entonces, si usted está trabajando una bebida fermentada, debe interesarle mucho cuál es el contenido de lactosa, porque en las bebidas fermentadas lo que se hace es que ciertos microorganismos especializados, específicos, que están contenidos en unos cultivos lácticos, lo van a ver cuando estudiemos la unidad 3, fermentan la lactosa de la leche. Entonces yo tengo que cuadrar mi curva de fermentación y necesito saber cuánto tiene la leche mía de lactosa. Si yo voy a hacer una leche concentrada, leche en polvo, o una arequipe o una leche condensada, yo necesito que mi leche tenga muy buen extracto seco, porque lo que voy a hacer es quitarle el agua. Entonces, entre más grasa, proteína, azúcar, tenga minerales, pues los rendimientos van a ser mucho mejores porque tengo más extracto seco. ¿Sí? Entonces, y si yo voy a hacer quesos, pues el queso, la definición científica, digámoslo así, o tecnológica del queso, es la precipitación de las proteínas insolubles que tiene la leche, en este caso la caseína. Entonces, si tiene un buen porcentaje de caseína, a mí me va a ir muy bien en la elaboración de queso y voy a tener unos muy buenos rendimientos queseros, ¿sí? Recordando que para el empresario es muy importante el tema de rendimientos, porque ahí está la rentabilidad del negocio. Y rendimientos es básicamente cuántos litros de leche yo necesito para obtener 1 kilo de determinado producto lácteo. Entonces, obviamente, entre más litros de leche necesite, pues los rendimientos se me van al piso. Obviamente, cada rendimiento tiene una estandarización, tiene unos parámetros, pues que depende de la humedad, los sólidos totales, la pauta de elaboración, la maquinaria, la infraestructura y la experticia del operario de producción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces avanzamos con el otro tema que tiene que ver con la unidad 1 y es el control de calidad de leche desde la parte higiénica y desde la parte de adulterantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, cuando yo estoy en planta y llega mi leche, yo tengo un departamento de control de calidad. Este departamento de control de calidad se encarga de abordar todos estos aspectos que les he mencionado. En la diapositiva 8, la anterior, vimos todo el tema físico-químico, ¿cierto? Luego vimos toda la parte composicional, o sea, cómo estamos de grasa, cómo estamos de proteína, y esos dos aspectos son muy importantes porque los ganaderos, los proveedores de leche bonifican por calidad. Entonces, entre más grasa, entre más sólidos totales, entre más proteína tenga, entre mejor acidez, mejor pH, que no tenga indicios de mastitis, pues yo voy a bonificar. Incluso bonificamos por grados de frío. Si la leche llega a 3 grados centígrados, yo ya bonifico plática por cada litro de leche. Entonces, si usted vaya sumando 100 litros que entrega la planta, que le paguen 800 pesos básico, pero con todas las bonificaciones por calidad, 1.200. Entonces, estoy ganándome 400 pesos que me están pagando por calidad y multiplíquelo por 100 litros, pues eso va sumando, ¿cierto? Y es algo retributivo, es un negocio en donde todos ganan. Gana el proveedor, pero también gana la empresa y gana muchísimo,
porque déjeme decirle que no hay nada más tranquilizante para uno como ingeniero, como jefe de planta encargado de la producción, que la calidad de la materia prima sea muy buena para uno no tener que acomodar las cargas en el proceso porque la leche tiene algún inconveniente en calidad. Entonces, ahora miremos la parte higiénica. Entonces, en la planta se hacen algunos análisis que tienen que ver con la calidad higiénica y se relacionan muchísimo con la microbiología de la leche, que está en la parte izquierda de la diapositiva. La calidad higiénica se mide como, ahí había colocado la prueba del alcohol, porque es la primera prueba que a mí me da un indicio de cómo está la calidad mía de la leche que me está llegando. Por ejemplo, si yo tengo un lote de leche con 100 cantinas y tengo 20 que me han dado la prueba del alcohol positiva, o sea que he tenido grumos y que está como viscosa, pues yo ya me empiezo a preocupar porque digo, bueno, 20 es porque fueron las más asoleadas, pero eso no quiere decir que la leche no haya estado asoleada. Entonces a mí ya como jefe de calidad yo ya empiezo a ponerle cuidado a este proveedor y le puedo decir al de plataforma, mire, tenga cuidado con esta ruta, no la vaya a mezclar con el tanque de 10.000 litros porque se puede tirar el tanque y esa leche va, por ejemplo, para el yogur. Y la leche que va para el yogur es la más consentida de todos. Entonces, fíjese cómo uno empieza a tener las herramientas para decidir qué hacer con la leche. Hago un paréntesis, porque es que en las plantas no es tan fácil decir, está todo malo, llévese sus 50 cantinas de leche y no es problema mío. Porque primero porque el ganadero hace un pacto de caballeros con la empresa y la empresa se compromete a hacerle una asesoría y un acompañamiento y hacerle un seguimiento a sus rutas de leche. Segundo, porque no todo el tiempo vamos a tener muchísima leche, sino que hay unas épocas de verano, por ejemplo, donde la leche escasea muchísimo y uno tiene unos compromisos comerciales. O hay épocas de mucho invierno donde el prado, mientras llueve, la hierba se llena de mucho lodo y al ganado no le gusta el lodo, es obvio, ¿cierto? Y no todo el mundo tiene para compensar con un buen concentrado y eso se me baja al piso la calidad composicional de la leche. Sobre todo que en las empresas hay muchos compromisos comerciales. Entonces, por ejemplo, en diciembre se escasea la leche y es cuando más se necesita porque todo el mundo come queso, crema, bueno, eso, comida es lo que no le falta a los colombianos en Navidad. Entonces, si uno ha tratado mal a un proveedor y ha sido muy tajante y se me va y no me importa y hasta luego, pues cuando usted necesite leche va a seguir de largo y no le va a entregar a usted, porque hay muchos, vieron en una diapositiva que decía que el 48% de la leche que se comercializa es informal, que es toda esa venta en pequeños expendios, pequeñas empresas. Entonces la gente se va y entrega la leche en otras plantas y es como ojo por ojo, diente por diente. Entonces hay que ser equilibrados, o sea, hay que velar por la calidad, pero hay que ser muy analíticos y muy consecuentes y mirar cómo es que vamos a manejar aquellas leches que son complicadas. Con esto no quiero decir que tenemos que recibir lo peor de lo peor, porque pues estaría en juego nuestro trabajo, ¿cierto? Pero sí hay que tener un criterio y hay que saber en qué momento hay que hacerle un seguimiento muy estricto a determinado proveedor. Hay otra prueba de calidad que se llama, la sigla es TRAM, TRAM, y es el tiempo de reducción del azul de metileno. Esta es una prueba que mide la calidad higiénica de la leche. Es una prueba que usted toma la leche cruda, adiciona unos mililitros de azul de metileno y la leche se pone de color azul claro, muy bonito. Si la leche tiene mucha carga microbiana indeseable, se decolora muy rápido y se vuelve blanca. Eso quiere decir que la carga microbiana es tan alta que se ha consumido todo el oxígeno del azul de metileno y la leche se decoloró muy rápido. Pero si la carga microbiana es muy poca, el tubito dura azul mucho tiempo. Entonces, el gobierno dice que debemos pagar por calidad desde cuando se demore 4 horas en decolorar el azul de metileno, 4 horas con el frasquito azul.
vuelvo y retomo, en las empresas se ha avanzado muchísimo, no en todas, pero en la mayoría, y se tienen unas reductasas de 6, 7 horas. Entonces había una discusión que pagar bonificación por 4 horas cuando una empresa ya tiene unas reductasas de 6 era desmejorar la calidad. Entonces allí es donde empiezan los consensos internos entre el empresario y el proveedor de leche, ¿sí? Y el ganadero. Entonces, esa prueba se hace más o menos cada 15 días, porque la leche se paga por quincenas y al menos debe tener una prueba de tramo. También hay una prueba que se ha impuesto muchísimo y es el recuento de células somáticas. Este análisis se debe hacer en planta, pues digamos, en planta no, sino especialmente en el hato, y se hace una contramuestra en la planta y me detecta mi mastitis. Entonces, cuando hay un recuento mayor de 700 unidades de células somáticas en 1 mililitro de solución, en 5 mililitros de leche, quiere decir que de pronto hay problema de un cuarto de ubre o 2, puede estar infectada una vaca, 2, 3, entonces hay que mandar al veterinario y esa leche sí hay que rechazarla. Sí, hay que rechazarla porque esa leche sí me puede causar unas implicaciones pues como muy duras en los procesos lácteos. También están las pruebas de las enzimas catalasa y peroxidasa, que son las que me indican a mí también ya en planta cómo me fue con los tiempos de pasteurización. Entonces se supone que si estas pruebas me dan positivas, quiere decir que la temperatura de pasteurización de pronto no fue muy buena y se hace, por ejemplo, para aquellos carros cisterna que llegan y han tenido un proceso de termización en el hato, o que tienen unas cooperativas, o que tienen unos centros de acopio, y la leche ya llega a las plantas con una termización previa, se utiliza hacer estos análisis. Entonces, a fin con esto está la microbiología de la leche, ¿no? Tenemos el decreto 616, me da unos indicadores de calidad, entonces me dice que me revisan mesófilos aerobios, coliformes totales y coliformes fecales, es lo que yo debo controlar en planta. Y microorganismos contaminantes que suelen estar en la leche y causan unos problemas bastante graves. Si a eso le sumo un problema de desaseo, de malas prácticas de manufactura en planta, Escherichia coli, Salmonella, el Staphylococcus aureus, la listeria y la brucela, ¿sí? La listeria es un microorganismo bastante de bastante estudio, porque es un microorganismo que resiste pHs básicos, digamos el mismo pH de la leche, neutro a básico, muy propio de los quesos frescos. Entonces se ha encontrado listeria en quesos frescos. En Colombia ya ojalá tuviéramos esta listeria como un microorganismo indicador de calidad en los productos lácteos. Y hay un tema de enfermedad zoonótica que es la brucelosis, porque viene de ganado enfermo que tenga Brucella abortus. En las plantas está prohibido consumir leche cruda, está terminantemente prohibido, ¿sí? Consumir leche cruda. Entonces, ¿qué sucede? Que a los que trabajan en planta se les practica siquiera una vez al año la prueba de antígenos febriles, que de pronto uno tenga una brucelosis, ¿sí? Y está prohibido pues pipetear leche cruda. En los últimos casos las pipetas deben tener algodón, microporo, para no evitar ese tipo de que no se fuera a pasar la leche cruda. Entonces, porque esta es una enfermedad de tipo zoonótica que es caracterizada como una enfermedad de tipo ocupacional, la gente que trabaja en empresas lácteas. Y pues hay unos microorganismos propios de la leche, que son las bacterias acidolácticas, el Lactococcus, Streptococcus, los cuales cuando llegan a la planta y están en condiciones, digamos, en recuentos normales, pues no causan ningún efecto, pero si no, la leche no se refrigera, por ejemplo, porque es un producto perecedero con mucha agua, ya empiezan a descontrolarse y pues también pueden generar procesos de fermentación y procesos de acidificación que tampoco son buenas en una leche fresca que no ha sido todavía sometida a procesos de transformación. Entonces, esto en cuanto a la calidad higiénica.
Y el otro tema álgido son los adulterantes. Los adulterantes entonces lo hacen para subir densidad. Entonces, por ejemplo, están las féculas, los almidones, azúcares, cloruros, la adición de suero, que es bastante común, ¿sí? Hay otro adulterante que es el peróxido de hidrógeno, y lo que se hace el peróxido de hidrógeno se le llama pasteurización en frío, es pasteurizar, o sea, eliminar flora, pero en realidad pues no es permitido. En la industria en Colombia la legislación no lo permite. Y los neutralizantes alcalinos que bajan los valores de acidez. Entonces una cosa es el peróxido me elimina flora microbiana y me impide o me limita que se siga acidificando. El neutralizante lo que hace es que si yo tengo una acidez de 20, adiciono soda cáustica y la baja a 14, entonces queda dentro de los límites, pero ya es una leche que está contaminada, ¿sí? Es una leche pues que está contaminada. Y bicarbonato, pero el bicarbonato pues en realidad su uso no es tan frecuente porque se necesitaría mucha cantidad de bicarbonato para neutralizar la leche. Entonces lo que más se utiliza o lo que más utilizan de manera de adulterantes es soda cáustica. Entonces fíjense que uno tiene que tener experiencia en conocer a sus proveedores. Un ejemplo, yo tenía una ruta que sabía que recogían la leche en una zona muy cercana a Ipiales, y la planta estaba ubicada en Pasto, o sea que se demoraban salían a las 5 de la mañana y llegaban a la planta en Pasto a las 4 de la tarde. Entonces, cuando llegaba a la planta y le tomábamos los análisis, me daba una prueba de tiempo de reducción del azul de metileno como de 5 horas. Entonces uno decía, pero ¿cómo? 5 horas si lleva 8 horas de viaje y parando en cada lado recogiendo los puchitos de leche, porque Nariño es un departamento minifundista, como lo es Cauca, de pronto Putumayo, de pronto Huila, Caquetá, aunque en Caquetá hay unas lecheras muy grandes. Entonces uno dice, no puede ser posible. Tuvieron que haberle adicionado algo, porque imposible que le vaya tan bien si se demora 4 horas. Entonces uno hacía prueba de peróxido de hidrógeno y le daba positivo para peróxido de hidrógeno. Pero si uno no conociera al proveedor, de pronto le parece lo más normal, ¿no? Dice, bueno, sí, le dio 5 horas y pues está bien. Entonces uno, o hay muchas leches que llegan con unas densidades muy buenas y uno dice, pero ¿cómo si este proveedor es pequeño? Yo veo que ahorita ese verano es tan pobres, esas vacas están comiendo, ya es como quicuyo, como la hierbita seca, vi que no tenían concentrado, entonces seguramente adición de suero. Entonces hace una prueba, monta prueba de suero y le da positivo para suero. Entonces fíjense que uno debe aprender cómo a conocer a sus proveedores. Esto en cuanto al control de calidad de leche, que también bonifica, también se bonifica por reducción de azul de metileno, por células somáticas, también se bonifica en planta. Todo esto que yo les he contado está soportado en una legislación, que lo dije al inicio, ¿cierto? Entonces está soportado en documentos COMPES. La cadena láctea y el sector lácteo tiene unos documentos COMPES que son aquellos documentos que los genera el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, y dicen, bueno, esto es un problema de salud pública o es un problema social, entonces vamos a establecer una política para el manejo de la leche en Colombia y va a quedar establecido a través del documento COMPES. Así también el tener un documento COMPES para determinadas situaciones sociales le indica al gobierno nacional que en un momento dado en su plan de gobierno debe incluir recursos porque hay que atender esa problemática de tipo social. Para la leche, entonces está el documento COMPES 3376, que es la política de sanidad e inocuidad láctea y cárnica. También está el 3675, que es el de competitividad de la cadena láctea. El 3676, que es la consolidación de política de sanidad e inocuidad láctea y cárnica, actualizando el que se hizo en el 2005.
Y a raíz de esto, entonces, desde el 2012 tenemos la resolución 017 de pago por calidad composicional y que también incluyó bonificaciones por frío, buenas prácticas ganaderas y predios libres de enfermedades, como cuáles aftosa y brucela, ¿sí? Entonces, cuando la gente se esmera por cumplir, como les dije al inicio, pues es como un gana-gana en cuanto a trabajar en los procesos y ellos en la parte económica. Como conclusiones, entonces, de esta unidad 1, debemos reconocer la importancia de las características de la leche en cuanto a la parte físico-química, composicional, microbiológicas, porque son tenidas en cuenta para decidir el destino de transformación. También la calidad higiénica de la leche es importante porque pues me da mi garantía en todo el proceso productivo. Me voy a detener con un ejemplo. La leche para las bebidas fermentadas, yogur, kumis, bebida láctea, es la leche más consentida que llega a la planta y se me olvidó colocar prueba de antibióticos, que es muy importante. Entonces es la leche más consentida porque tiene muy buen tiempo de reducción de azul de metileno, o sea que la prueba de reductasa es muy buena, o sea que no tiene microorganismos contaminantes que puedan entrar a competir con los cultivos lácticos, ¿sí? Por un lado. No tiene antibióticos, entonces a uno le han avisado que no tiene antibióticos, el proveedor le dice a uno que no tiene antibióticos, ¿sí? Y entonces uno sabe que no la puede destinar para bebidas lácteas, es muy importante, entonces, y asimismo también le permite a uno decidir, ¿no? Una leche que tenga antibióticos, pues no la paso para quesos y así sucesivamente puedo decidir la calidad higiénica de la leche. La legislación para el sector lácteo es importante conocerla porque es el soporte para controlar la calidad de la leche y sostenibilidad del sector productivo y de acuerdo a la primera diapositiva sabemos que el sector lácteo se constituye en un impulso para la economía, ocupa un lugar relevante en el sector agroindustrial en Colombia. Entonces la invitación respetuosa es a que revisemos los contenidos de la unidad 1, ese material de apoyo de la unidad 1 que se ha socializado acá de manera muy resumida, antes de presentar el cuestionario, que en el cuestionario ustedes van a encontrar preguntas de interpretación, de aplicación, de argumentación sobre cada uno de estos temas que yo les he comentado en esta unidad. Quisiera mirar si tenemos algunas preguntas, alguna duda o alguna inquietud. Tutora, una duda. Ajá. Sí, Cuando usted señora. hablaba de la flora, la diferencia entre la flora y la acidez, esto no me quedó muy claro. Ya, lo que yo aquí, lo que yo quería decir es que la calidad de leche, la leche tiene diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Tiene algunos microorganismos que son contaminantes, que vienen por unas malas prácticas ganaderas, inadecuadas prácticas en el ordeño, en los utensilios, en la manipulación del que está ordeñando, en el transporte, no hay un buen manejo de frío, ¿sí? Entonces, en la leche, de acuerdo a la calidad composicional y a las características de la leche, hay unos microorganismos contaminantes que son la Escherichia coli, la Salmonella especialmente, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Brucella abortus. Esos microorganismos contaminantes, pues de por sí, si están en la leche, van a contaminarla y van a deteriorar la leche porque van a generar no solo procesos de fermentación inadecuados, sino sabores, colores, olores extraños. Y también la leche tiene unos microorganismos propios, o sea, de hecho se llaman bacterias acidolácticas, ¿sí? Bacterias acidolácticas cuyos nombres incluso son parecidos al nombre de leche, ¿sí? Que son los del género Lactococcus, Streptococcus y Lactobacillus.
Esos están por naturaleza en la leche y en principio no son malos, digamos que no producen enfermedades. Fuera de eso, estos microorganismos contaminantes, además de que deterioran la leche, si uno llegara a consumir leche cruda o tuviera un proceso de pasteurización inadecuado, pues uno puede tener una enfermedad de transmisión alimentaria. Estos microorganismos de la leche, propios de la leche, no son nocivos, son buenos, digámoslo así, pero si no controlamos su crecimiento, si no controlamos su fermentación, empezamos a generar una curva de fermentación descontrolada. Igual empiezan a consumir la lactosa de la leche, empiezan a consumir algo de proteína, sobre todo de proteína o de grasa, a generar reacciones de lipólisis, de proteólisis, y también van a generar procesos, comportamientos o sabores, olores, colores indeseables en una leche cruda que se vaya a destinar de pronto para leche pasteurizada para consumo, o para hacer un yogur, o para hacer un queso, o para hacer un arequipe. Entonces, de alguna manera, esta microbiología de la leche es necesario controlar, y uno de los controles que se deben aplicar son un buen control de frío cuando esté cruda, pues controlarle el frío que no sobrepase los 5 grados centígrados, o también pues una buena pasteurización y unas muy buenas prácticas ganaderas y de manufactura en la planta y en el hato, ¿sí? Unos buenos procedimientos de limpieza y desinfección, una asistencia técnica de un veterinario para que en conjunto pues no deterioren la leche. A eso era lo que yo hacía referencia, ¿sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, señora, gracias. Ahora que se me olvidó complementar, cuando yo hago un proceso de pasteurización a 75 grados centígrados durante 15 segundos, esa pasteurización, por ejemplo, me garantiza que yo he destruido el 100% de microorganismos contaminantes, E. coli, salmonella, estafilo, todo lo que tenga, y queda el 0.05% puede quedar de la flora propia de la leche, que uno no espera que esa flora le produzca, digamos, olores y sabores desagradables, pero que si usted las deja por tiempo indefinido en la leche, pues sí le pueden llegar a causar unos sabores de pronto no desagradables, pero no propios de lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, por eso es que es necesario pasteurizar la leche muy bien y controlar muy bien, y tiene un periodo de vida útil muy corta. La leche pasteurizada en bolsa, que no es leche UHT, ustedes saben que no tiene más de 24 horas en el mercado, 24, 48 horas, a diferencia de la UHT, porque ese 0.05% de bacterias ácido-lácticas pueden seguir generando reacciones en la leche, porque pues son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Entonces, a veces uno abre una leche en bolsa pasteurizada, pero no UHT, que la tiene usted en su nevera, la compró, no la gastó, y va a los 8 días y la abre y puede tener un ligero sabor agrio. Y dicen, bueno, pero ¿por qué tiene un sabor agrio si es leche pasteurizada? Es por ese restico de microorganismos propios de la leche, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, de todas maneras, aunque es un cuestionario de evaluación, pues la invitación es a que revisen el material de estudio, lo descarguen, perdón, lo lean, y en la medida que tengan alguna inquietud, alguna duda, la ingeniera Olga Lucila y yo estamos prestos pues, atender a sus inquietudes por Skype, por la mensajería interna, y estar como muy atentos a presentar ese cuestionario oportunamente. Tiene 2 intentos, en todos los casos queda la calificación más alta. Veo una pregunta en el chat.
Dice la prueba de azul de metileno se ve afectada en el tiempo. La prueba de azul de metileno, pues yo, ¿qué te podría decir, Ángela? He tenido muestras que quedan hasta que uno se va de la planta, digamos, su turno de 8 horas y el tubo no se decolora. Y uno lo deja un lapso de hasta 12 horas y el tubo siempre se mantiene en su color azul en la medida en que usted mantenga las condiciones de montar la prueba, ¿no? Que tiene que ser una temperatura no superior a 37 grados, entre 35 y 37 grados, y pues un reactivo en buenas condiciones, ¿sí? Y mantener pues el tubo de ensayo en su incubadora. Entonces, si usted controla esas condiciones de montaje de la prueba, le puede durar el tubo hasta 12 horas sin decolorar. Y es evidente que cuando tiene mucha carga microbiana, pues uno está mirando un chequeo cada 5 o 15 minutos y hasta que se decolore el tubo, y uno va anotando el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo. Entonces, pues era lo que yo tenía para contarles. Voy a subir esta presentación también en el foro de noticias del curso. Ahí la voy a subir, la pueden mirar, también se las voy a enviar a sus correos si la quieren revisar, y el enlace de esta grabación pues en el espacio en donde se publican las web conferencias. No me queda más sino invitarlos a revisar la estructura del curso, sus contenidos, y estar atentos a la actividad colaborativa y a la próxima web conferencia. Un abrazo para todos y que tengan muy buen resto de día y de fin de semana.